El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:14 en la mañana, a propósito de una inquietud que nos había escrito Alejandra Sánchez, vamos a procurar en el transcurso de esta semana dialogar con el abogado que patrocina la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Entendemos que el ex vicepresidente Glass había presentado un recurso para acceder a la prelibertad. Sería interesante saber qué pasó con eso. Sobre esto inclusive se había generado una alerta que la comentamos el día viernes, una alerta por parte de la ministra de gobierno que nos parecía totalmente inoportuna en función de que no va de la mano con la independencia de la administración de justicia. Entonces vamos a procurar tener justamente en el transcurso de esta semana una entrevista con el abogado. Acá nos pregunta María Gloria Andrade si se puede trasladar pasajeros de Guayaquil a Quito. No hay cómo. El transporte interprovincial sigue suspendido con semáforo en rojo y solamente operará entre cantones y entre provincias que tengan el semáforo amarillo. Por eso graficaba yo el ejemplo que si, por ejemplo, digamos, si alguien quiere ir a Santo Domingo desde Quito, Quito está en amarillo, Santo Domingo está en amarillo, pero en el medio tenemos el Cantón Mejía. Si el Cantón Mejía está en rojo, no pueden pasar por el Cantón Mejía. O sea, hay que estar pendientes del color de los semáforos para poder generar este traslado a propósito de esta inquietud. También nos preguntaban si los abogados pueden movilizarse con la credencial. Sí, ya pueden movilizarse el día de hoy con la credencial. Igualmente vamos a procurar tener en esta semana un diálogo con algún vocero de la Agencia Nacional de Tránsito para saber qué pasa con los temas de matriculación y qué pasa también con los temas de licencias, el tema de licencia caducada, etcétera, que son inquietudes que también tienen nuestros oyentes. Hablemos de lo que va a pasar en Quito el miércoles. Ya exploramos algo el viernes pasado con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, sobre el funcionamiento del transporte de pasajeros. Se va a comenzar a activar el miércoles con el 30% de aforo, y también nos comentaba que el transporte regentado por la municipalidad, el de la empresa pública de pasajeros del Distrito Metropolitano, también va a operar. La flota de la Ecovía, de los trolebuses también van a operar. Silrat, vamos con esa entrevista, por favor. Así es, Fabri, son ya las 8 de la mañana con 18 minutos y ya nos encontramos precisamente con el ingeniero Juan Carlos Nájera, es subgerente de la empresa de transporte de pasajeros, con quien vamos a hablar precisamente sobre este tema. Iniciamos preguntándole, ingeniero, ¿están listos ustedes para el reinicio ya de las actividades con la ciudadanía a partir de este 3 de junio? Buenos días. Sí, la empresa de pasajeros se encuentra al momento. ¿Sí se me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. La empresa de pasajeros estas últimas semanas ha tenido un trabajo intenso para mejorar el tema de, mejor me lo saco, para mejorar el tema de bioseguridad en la flota, en las estaciones, paradas, terminales. Tal es así que, Continúa, ingeniero, lo escuchamos. Tal es así que el día de hoy continuamos poniendo las cabinas de separación en las unidades, tanto articuladas como biarticuladas. En el momento estamos haciendo una inspección verificando que esto se siga llevando a cabo. En los terminales y estaciones hemos ya puesto lavabos para las personas que utilicen tanto al ingresar al sistema como al salir y se laven las manos. Tenemos jabón, tenemos los lavamanos, y en las paradas, por su tamaño pequeño que tenemos en los andenes, se están poniendo dispensadores de gel. Entonces la gente no se lavará las manos ahí, pero se utilizará el gel. Pero claro, también tenemos que considerar que para el ingreso de los señores usuarios al sistema, tenemos que cumplir el protocolo que nos ha exigido la autoridad. Son seis puntos básicamente, por ejemplo, y el más importante, el uso obligatorio de la mascarilla. Personas que no utilicen la mascarilla no podrán subir al sistema de transporte público en ningún sistema, no solamente en el metropolitano, en todos los sistemas. También estamos ubicando en toda la flota y en los terminales también ya se ha pintado el distanciamiento que es también necesario. Tenemos pintados unos circulitos en terminales, estaciones, paradas de alimentadores nuestras al interior de los terminales y estaciones, donde la gente deberá pararse sobre estos círculos y respetar la distancia que se recomienda.
Hay Igual, señalización, perdone que le interrumpa, ingeniero, dentro del transporte, ¿se ha pensado en señalizar? Le pregunto porque, por ejemplo, en Medellín se señalizó dentro del transporte, dentro de los vehículos, para que los usuarios se pararan en los determinados puntos, pero dentro de los articulados también en Medellín. ¿Aquí se ha pensado también en hacerlo? ¿Se lo ha hecho? exactamente eso le iba a comentar en ese momento. Estamos también pintando al interior de los buses articulados y vamos a partir con el 30% que inicialmente decía la autoridad que 30% de aforo. Y el fin de semana ya concluimos en poner los afiches de no sentarse en los asientos, los asientos que no estarían habilitados para el caso, y hemos puesto también cinta de cebrada, cinta de peligro. Y el día de hoy arrancamos con la pintura en el piso en toda la flota, eso lo hacemos más rápido. Pero tenemos ya señalizado paradas, estaciones, andenes y también unidades que ya lo estamos haciendo, toda nuestra flota articulada. También Ahora, hay, sí, diga. continúe, le escuchamos. También hay que considerar, ya les comenté el material, perdón, el distanciamiento, que es el tercer punto. La cuarta, también al ingresar los señores usuarios a nuestro sistema en cualquier parada, estación, o al arribar en los alimentadores a nuestras estaciones, tendremos personal de la empresa de pasajeros tomando las temperaturas a las personas que van a ingresar. Esto es muy importante. Vamos a utilizar esos termómetros a distancia con nuestro personal obviamente protegido con material de bioseguridad, mascarillas, gel, visores y cosas de esa naturaleza. Y claro, tenemos que continuar con el protocolo que nos han indicado las autoridades. Personas que tengan más de 38 grados de temperatura no podrán ingresar al sistema de transporte público. Entendemos nosotros que eso no es una alerta confiable para determinar que una persona está con COVID. No, pero nosotros por precaución de tanto de los usuarios que están al interior de las estaciones, terminales, unidades incluso, nosotros continuaremos con el protocolo, pondremos a un lado a esta persona y activaremos el protocolo a las autoridades sanitarias para que se acerquen y verifiquen la persona de qué se trata, pero nosotros continuaremos con ese protocolo de no permitir el ingreso. Eh, También las personas, eso se solicita, que las personas que tengan problemas respiratorios como tos, gripe y cosas de esa naturaleza, es preferible que no utilicen el servicio de transporte porque primero va a ser incómodo y segundo no sabemos en realidad si se trata simplemente de una gripe o un resfrío. Eso también es otro de los puntos que nos solicita la autoridad. Y por último, el sexto punto, si una persona va a toser o estornudar, por favor hacerlo con la parte interna del codo, tapado con un pañuelo desechable puede ser o algún otro dispositivo que después pueda desechar. Esto por el tema de que no podemos hacerlo públicamente y vamos a contagiar a las personas. Ingeniero, Para le el voy a ingreso, trasladar una pregunta que nos está haciendo una de las seguidoras a esta hora. Nos dice, buenos días, aparte de la mascarilla, que es obligatorio llevar, ¿también es obligatorio llevar guantes o es opcional? Le traslado esta pregunta, que es una de las inquietudes que nos están haciendo llegar a través de redes sociales. el COE nacional ya determinó que los guantes son opcionales. De hecho, dan una sensación de falsa seguridad. Es por eso que es opcional, no es un requisito. Lo que sí es requisito es la mascarilla, eso sí. Ahora, ¿cuántas personas van a hacer uso del transporte diariamente y cuál es la flota que ustedes tienen ya dispuesta para este 3 de julio? Ok, nosotros tenemos al momento listas 250 unidades operativas, listas, ya señalizadas, estamos poniendo las cabinas como les comenté. Y el aforo que tenemos, que también indiqué, es del 30% de personas al interior de las unidades. ¿Que corresponde Esta, a cuántos usuarios? ¿Cuántas personas van a poder ir en cada transporte aproximadamente? aproximadamente son 35 personas o 40 personas que podrían ingresar en el aforo que tendríamos en nuestra flota. Ahora, Es poco. ¿cómo van a garantizar que se cumpla esto de que haya 35 o 40 personas máximo en las, porque mucha gente por el apuro va a tratar de subirse y cómo van a también a garantizar y a manejar este tema? Hemos pedido con anterioridad, con antelación, hemos enviado sendos oficios solicitando que se nos apoye por parte del Ejército Nacional, Policía Nacional, los agentes metropolitanos de control que sí lo están haciendo, sí nos están colaborando, para evitar precisamente este tipo de conflictos que sabemos que lo vamos a tener. Sin embargo, la autoridad también ha dispuesto de que los ingresos a los trabajos no van a ser todos a la misma hora, van a ser escalonados. Van a entrar unos a las 7, otros a las 8, otros a las 9, lo que nos permitirá que la hora pico no sea fuerte en un solo tiempo, sino esa hora pico fuerte que tenemos de demanda sea escalonada y podamos mitigar un poco la capacidad que tenemos. Claro, también hemos pedido a la Agencia Metropolitana de Tránsito que se nos facilite, por favor, la exclusividad de todas nuestras vías exclusivas, con el objetivo de que nuestra flota tenga mayor velocidad de circulación. Obviamente no exagerando la permitida, ¿no? Pero sí tener un pronto retorno a los terminales.
Porque Y que se recuerden agilice ustedes, también el sistema. exactamente, porque recuerden ustedes que somos invadidos en muchos sectores de nuestros corredores y eso frena la velocidad operacional. Es más, hoy día, como ustedes pueden ver, tenemos muchos ciclistas en las vías. Obviamente no estamos nosotros operando y los ciclistas está bien que utilicen, pero una vez que los articulados vuelvan a circular, ya no podrían estar los ciclistas ahí porque sería un riesgo, considerando que ellos van más despacio, no tienen las precauciones del caso, muchos vienen en contravía, otros van de espaldas y no ven las unidades, entonces ellos Claro, tendrán sin que duda es retomar un sus riesgo. vías. Ajá. Ahora, ¿cómo van a evitar que los vendedores informales comercialicen los productos? ¿Cómo se va a controlar también este tema? ¿Y cuál va a ser el protocolo a seguir en caso de detectar estas ventas o de detectar a gente que se sube a pedir dinero en los medios de transporte? Bueno, ese es un mal que hemos tenido siempre y lo hemos combatido siempre, siempre también. El tema es que vamos a seguir nuestros procedimientos. Si las personas, obviamente se suben escondidas del producto en mochilas y se suben como un usuario normal, al interior de las unidades o terminales o estaciones paradas, descubrimos que están haciendo este evento, nosotros con nuestros guardias de seguridad procedemos a desalojar a estas personas del sistema. No de la unidad ni de la parada, sino del sistema. Los sacamos fuera del sistema y ponemos a disposición de la Policía Nacional en el caso de que estuviera cerca o nos apoyaría en ese momento. Caso contrario, es nuestra competencia, hasta dónde podemos llegar es simplemente retirarle del sistema. No podemos hacer más. Ahora, otra de las personas que nos siguen a esta hora nos preguntan, nos dicen, no siempre salen de los terminales llenos los buses. ¿Qué va a pasar en el transcurso de la ruta y cómo se va a garantizar también que quienes no toman el transporte desde el inicio puedan subir más adelante? Estamos haciendo cambios operacionales. Nosotros tenemos de servicio prácticamente desde Guamaní hasta Carcelén, por poner una sola palabra. Y tenemos varios circuitos que cubren esta demanda. Estamos haciendo cambios, optimizando algunos circuitos y esta flota que nos va a sobrar vamos a reforzar en las troncales principales, por ejemplo, Labrador Recreo, Guamaní Marín, Guamaní Universidades y cosas así. Y recortaríamos los circuitos, por ejemplo, el C5 que va de Carcelén a Labrador. No se elimina el C5, continúa el servicio, pero con los buses alimentadores que tenemos de las cooperativas Calderón, San Juan de Calderón, Llano Grande. Ellos continúan. La diferencia es que ya no nos van a dejar, por ejemplo, en Carcelén a la gente, sino nos van a llevar hasta Labrador. Esto nos permite reforzar cantidad de unidades que tendríamos para el servicio de la gente. Obviamente nosotros tenemos una operación media dinámica, que pasando unas 3, 4 unidades enviamos unidades vacías a la primera parada para que vaya evacuando de a poco. Y como tenemos cámaras en todos los andenes y nuestro centro de control también está activo, nos van informando en dónde se requiere y enviamos de igual manera unidades operativas para poder abastecer de alguna manera. Perfecto. Ahora, ingeniero, mucha gente utilizará como método alternativo de transporte a la bicicleta. ¿Se han dispuesto espacios también para que los ciclistas puedan subir con sus bicis a los medios de transporte? Sí, considerando de que no tenemos el aforo normal que se suele tener en las unidades, solamente va a ser el 30%, tendríamos capacidad para llevar por lo menos dos bicicletas en cada unidad. Esto lo vamos a ubicar en el sitio de la articulación. No sé si se ubican donde giran las unidades, tenemos un espacio un poquito más grande y podríamos albergar ahí a las bicicletas para que puedan ser trasladadas también. Esto es por el tema de mejorar, de ofrecer un poco más la multimodalidad de transporte, ¿no? Ahora, ingeniero, en Guayaquil, en la metrovía, hubo casos de aglomeraciones, incluso la gente se escondía para evitar que se les llame la atención. ¿Cómo evitar que eso suceda también aquí desde el inicio de operaciones? Bueno, como les mencioné, pedimos colaboración de policía, militares, agentes de control metropolitano y los compañeros de agentes están viajando con nosotros en las unidades. Ellos están verificando de que se cumplen estas disposiciones. También les comenté que estamos poniendo cabinas de separación entre el conductor y los señores usuarios. Pero en estas cabinas no es que está totalmente cerrada. Tenemos una ventana bastante grande que el conductor puede visualizar por el espejo, el retrovisor, y observar que se esté cumpliendo la norma. De no cumplirse la norma, simplemente el conductor mediante su radio comunica al centro de control de la empresa y nosotros inmediatamente nos comunicamos con los agentes de control que estén alrededor, puede ser policía o cualquiera de ellos, y pedir que se respete este tema, ¿no? Porque no es el hecho solamente de ir sentados y viajar pronto. Lamentablemente es nuestra idiosincrasia que salimos con 5 minutos atrasados, ya lo que tenemos que hacer, ahora tendremos que madrugar un poco más. Pero se tendrá que poner orden por salvaguardar la integridad tanto de nuestro personal como de los mismos usuarios que están viajando.
cuando el sistema de transporte público en general ha tenido también constantes denuncias de robo, de acosos, de aglomeraciones, en época de pandemia tal vez se ha pensado en algún otro método, una línea alternativa para denunciar estos casos, sobre todo considerando que va a haber menos afluencia en lo que está establecido, ¿no? También un poco más solitarios los medios de transporte. Así es. Bueno, considerando que es mínima la cantidad de pasajeros que vamos a llevar en las unidades, estimamos de que los robos y ese tipo de cosas ya no se den con frecuencia en las unidades porque sería muy difícil que esas personas puedan delinquir dentro de la flota con tan poca capacidad. Pero de ser el caso, de suceder esto, el 911 también es parte del COE y también es parte de la municipalidad, donde la gente puede llamar al 911 o golpear al señor conductor la cabina e indicar que tenemos una persona que está delinquiendo. Y nosotros activamos el protocolo de seguridad para que nos asista inmediatamente policía, guardias nuestros de seguridad y todos los agentes que nos colaboran. Financieramente, ¿cómo se maneja el tema? El pasajero no tendrá que pagar el costo del transporte, al menos por los primeros 90 días. El señor alcalde ha manifestado públicamente de que posiblemente la tarifa es cero. Eso estimo de que nos lo digan hasta máximo el día de mañana para determinar si el costo es gratuito o el costo se mantiene. Todavía no les han confirmado ese tema a ustedes. Aún no, oficialmente no. Estamos esperando que el Consejo apruebe. Pero es una buena medida porque consideremos que, según estudios que ya se han realizado, el virus se transmite por las monedas, por el dinero, por el circulante, que es muy manipulable, y eso es lo que contagia a las personas. Es por eso que nuestro personal de recaudación, como no va a tener actividad de estar cobrando el ingreso, van a hacer la gestión de medir las temperaturas de las personas que están ingresando. ¿Hasta cuándo esperan entonces que se les confirme el tema de los costos? A más tardar hasta el día de mañana. A pesar de que hoy día ya puede ser la definición. Pero más tardar el día de mañana ya estamos con todo listo. Pero sí se les había advertido de alguna forma, ya había algún acercamiento respecto a este tema porque ya fue confirmado. Sí. Es por eso que le comento que nuestro personal de recaudación está ya siendo dotado de material de bioseguridad para hacer la tarea de la medición de temperatura. Nosotros consideramos de que ellos ya no van a estar cobrando en los andenes, sino más bien haciendo la actividad de toma de temperatura. Nosotros ya estamos manejando ese tema, pero necesitamos obviamente la oficialización de la disposición. Ahora, ¿cuándo ustedes creen que ya van a tener listo un sistema de cobro automatizado para evitar el uso del dinero físico? Paralelamente a la pandemia y a los temas de bioseguridad que le mencioné, hemos estado también trabajando ya en la implementación de un sistema integrado de recaudo automático. Hemos estado en conversaciones con Secretaría de Movilidad, Metro de Quito, las instituciones que tienen que ver en el tema de municipio. Estamos ya levantando los términos de referencia, estimamos que en unos 3, 4 meses nosotros ya podríamos estar hablando de ya la implementación o al menos ya empezar el tema de la automatización del recaudo. Quisiera preguntarle además, cuando una persona presenta, por ejemplo, un tema tal vez de catarro, pero no tiene fiebre, ¿va a poder ingresar al sistema de transporte? Bueno, no, el protocolo que nos han enviado a nosotros indica de la temperatura. Nos basamos en la temperatura. Pero es decir, que si alguien tiene como con síntomas de gripe, pero no presenta fiebre, sí va a poder ingresar. Ajá, es por eso que le decía que el sexto punto del protocolo es que si la persona va a estornudar o toser, lo haga al interior de su codo, cubriéndose con un pañuelo o algo así, para que no se irradie el estornudo ante todos los usuarios. Finalmente, ya para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos repita a los ciudadanos cuáles son, qué es lo que se les pide y cómo van a ser los puntos y las cosas con los que tienen que ingresar y van a poder ingresar al transporte público. Por ejemplo, el uso de mascarillas, nos decía usted, el uso de guantes, no. Un poquito que nos refresque este tema para las personas que nos escuchan a esta hora. Con mucho gusto. A ver, el protocolo para ingreso al sistema de transporte público son 6 puntos básicamente. El primero es el uso obligatorio de mascarilla. Eso es importantísimo. Sin mascarilla no se sube. Sin mascarilla no accede al transporte público, a ningún tipo de transporte público. El segundo punto, respetar la señalética de distancia segura, tanto en filas como en unidades mismas que estamos señalizando. 3, mantener el distanciamiento social dentro de las unidades, ya mencioné. 4, permitir la toma de la temperatura antes de ingresar a paradas y estaciones. Yo sé que la gente tiene apuro por ingresar y viajar y todo eso, pero
tenemos que tener la paciencia suficiente porque es una prevención necesaria. 5, prohibir el usar el servicio si se mantiene síntomas de afectación respiratoria, lo que les decía. Si tiene algún tema de estas cosas, es preferible que no utilice el servicio. Es preferible evitar, porque la gente se va a incomodar primero y realmente no sabemos si es solamente un resfrío. Y por último, taparse la boca y nariz con la parte interna del codo en el caso de toser o estornudar, en el caso de que ya necesariamente utilizó el servicio. Perfecto, muchas gracias, ingeniero Juan Carlos Nájera, subgerente de la empresa de transporte de pasajeros, por este diálogo, por esta entrevista y por estas aclaraciones respecto al uso también del transporte de pasajeros. Con mucho gusto, buen día, gracias. Buen día para usted.